Con este descubrimiento, la misión en Silos cambió drásticamente. El sargento Hax, de ser un mero especialista en seguridad, se convirtió en una pieza clave en el equipo de investigación. Su toque se convirtió en un protocolo esencial para el cuidado de Qatar. Otros humanos fueron entrenados para replicar las interacciones de Hax, aunque ninguno logró la misma eficacia que él. La necesidad de contacto humano con el bebé Qatar abrió las puertas a una interacción sin precedentes entre las dos especies. Los Qatar, que antes mantenían una distancia cautelosa, ahora buscaban a los humanos no solo por su conocimiento científico, sino por su capacidad única de conexión física y emocional. Se crearon programas de contacto terapéutico, donde los humanos se turnaban para sostener y calmar a Qatar. Este acto, tan simple, derrumbó barreras culturales y prejuicios arraigados. Los científicos Qatar comenzaron a observar a los humanos no solo como aliados militares, sino como seres con una cualidad biológica única, una herramienta inesperada en la búsqueda de la supervivencia. La relación entre las dos especies comenzó a evolucionar de una alianza forzosa a una colaboración genuina, cimentada en la vulnerabilidad de un bebé y la inesperada empatía de una especie diferente. El contacto físico, una vez visto con recelo, se transformó en un símbolo de esperanza y comprensión mutua. La investigación continuó, y la calma proporcionada por el contacto humano a Qatar no fue solo una solución temporal para su llanto. Los científicos observaron que la estimulación de la piel humana no solo calmaba al bebé, sino que también parecía activar procesos de regeneración celular en su fisiología. La microvibración humana, al parecer, estaba desencadenando una respuesta en el sistema inmunológico Qatar, fortaleciéndolo contra los efectos residuales. La doctora Sira, la madre del pequeño Qatar, era una científica brillante y una figura respetada en la comunidad Qatar. Sin embargo, el incesante llanto de su hijo la estaba consumiendo. Su rostro, antes sereno y lleno de determinación, ahora mostraba signos de agotamiento extremo y una profunda tristeza. Había agotado todas las opciones médicas conocidas por su especie, y cada intento fallido la hundía más en la desesperación. La conexión Qatar entre madre e hijo era profunda, casi telepática, y el dolor de Qatar resonaba en ella, amplificando su propia angustia. Los otros Qatar veían en el llanto del bebé una especie de mal augurio, o quizás una manifestación de una aflicción desconocida. Algunos murmuraban que quizás el nacimiento mismo era una anomalía, una imperfección de la naturaleza. Sira, en su soledad, sentía la presión de su gente, la carga de ser la única Qatar en años en dar a luz, y la incapacidad de consolar a su propio hijo. Ella sentía una vergüenza silenciosa, una culpa inexpresable por no poder descifrar el misterio detrás de la aflicción de su hijo. La desesperación la empujaba a buscar soluciones en los lugares más inesperados, incluso a considerar la sabiduría de una especie que hasta hace poco había sido su adversaria. Entre la dotación humana en la estación Silo se encontraba el sargento Hax, un veterano curtido con un historial de valentía y una reputación de ser un hombre de pocas palabras. Hax no era un científico ni un médico, era un especialista en seguridad, acostumbrado a las frías realidades de la protección de bases y al protocolo militar. Su vida había sido una serie de misiones donde la emoción era un lujo que no podía permitirse. No tenía familia, ni hijos, y la idea de un bebé alienígena era tan ajena a su experiencia como las estrellas distantes. Sin embargo, el llanto constante de Qatar comenzó a afectarlo de una manera inesperada. No era simplemente el ruido. Había algo en la resonancia de ese lamento que tocaba. Una fibra sensible en él, una sutil disonancia en el entorno que su entrenamiento en percepción de amenazas no podía ignorar. Otros se quejaban, pero Hax sentía una punzada de algo más profundo, una inquietud que no podía describir. En sus rondas nocturnas, el eco del llanto del bebé Qatar era el único sonido que rompía el silencio artificial de la estación, convirtiéndose en el soundtrack persistente de su propia introspección. Hax era un hombre de acción, no de contemplación, pero el incesante clamor del pequeño alienígena estaba empezando a cambiar eso, a abrir una fisura en su armadura de indiferencia y disciplina. Su mente, acostumbrada a identificar amenazas tangibles, ahora se enfrentaba a un enigma emocional que lo desafiaba a un nivel completamente nuevo. Una noche,
Mientras la doctora Sira intentaba una vez más calmar a Qatar en la enfermería, su desesperación era palpable. Había intentado todo, desde medicinas tradicionales Qatar hasta métodos experimentales, sin éxito. Las luces tenues de la enfermería y el persistente llanto creaban una atmósfera de desolación. Fue en ese momento que el sargento Hax, en su ronda de seguridad, pasó por la enfermería. Deteniéndose, escuchó el llanto, esta vez más cerca, más personal. Algo lo impulsó a entrar, algo que iba más allá del protocolo de seguridad. Sira, al verlo, no dijo nada. Su mirada, llena de lágrimas y agotamiento, lo invitaba a ser testigo de su impotencia. Hax, por su parte, no tenía palabras de consuelo. Se acercó a la cuna transparente donde Qatar se retorcía, un pequeño ser de piel luminiscente y ojos grandes y oscuros. Aulanto era en sordecider acorde distancia. Sin pensarlo mucho, movido por un impulso inexplicable, Hax extendió una mano y tocó suavemente la cuna. Este gesto, tan simple, marcó el inicio de algo extraordinario, un puente inesperado entre dos mundos. Fue un momento de vulnerabilidad compartida, donde las barreras de la especie, el rango y la desconfianza mutua se disolvieron. Imaginen un futuro donde la supervivencia de dos especies, la nuestra y una alienígena, pende de un hilo. Un futuro donde la esperanza de la paz reside en el lamento incesante de un recién nacido, un pequeño ser de otro mundo, cuyo llanto desafía toda lógica, toda ciencia, y todo esfuerzo por silenciarlo. Pero, ¿qué pasaría si la clave para esa paz, para la supervivencia misma, no la tuvieran los científicos más brillantes, ni los diplomáticos más astutos, sino la mano inesperada de un simple soldado humano? Prepárense para una historia que redefinirá nuestra comprensión de la empatía, la conexión y el destino en las estrellas. Esto es más que una anécdota. Es el inicio de una nueva era, forjada en el sonido del silencio. Acompáñenme en este viaje estelar, porque lo que están a punto de escuchar cambiará su percepción del universo. The La Sombra Silenciosa. Este hallazgo fue monumental. Si el contacto humano podía estimular la regeneración en un Qatar afectado por la plaga, ¿podría ser el catalizador para la cura definitiva de ambas especies? La DRA. Sira y el equipo de investigación comenzaron a desarrollar sueros y terapias basadas en los patrones de vibración humana, buscando replicar el efecto del tacto en una escala masiva. El sargento Hax, sin saberlo, se había convertido en el modelo para una nueva era de medicina intergaláctica. Lo que comenzó como un acto de compasión, evolucionó en la llave para la supervivencia. La lección era clara. A veces, las respuestas más profundas a los desafíos cósmicos no se encuentran en la tecnología más avanzada, sino en la conexión fundamental entre seres vivos, en la resonancia de la vida misma. Este descubrimiento no solo prometía la erradicación de la sombra silenciosa, sino que también redefinía la interdependencia entre la humanidad y los Qatar. Finalmente, el suero derivado de la investigación inspirada en el contacto humano se desarrolló y se implementó. La sombra silenciosa fue erradicada, salvando a ambas especies de la extinción. El pequeño Qatar creció, no solo como un símbolo de supervivencia, sino como un puente viviente entre dos civilizaciones. La alianza entre humanos y Qatar, antes una necesidad, se había transformado en una verdadera amistad y colaboración. Las estaciones conjuntas florecieron, y el intercambio cultural se convirtió en una norma. El sargento Hax, el hombre de pocas palabras, fue honrado como un héroe, no por sus hazañas militares, sino por su acto de bondad silenciosa. La historia de Qatar y el soldado humano se convirtió en una leyenda, contada a los niños de ambas especies como un recordatorio de que la verdadera fuerza reside no en el poder, sino en la empatía, la comprensión y la capacidad de conectar con lo diferente. La galaxia había aprendido una lección invaluable, que incluso en el corazón de la adversidad más grande, la respuesta a menudo se encuentra en el lugar más inesperado, en la simple ternura de un toque, en la resonancia de un grito silenciado y en la voluntad de un ser para escuchar. La nueva era de paz y cooperación que amaneció en el universo fue el legado duradero del bebé alienígena que no dejaba de llorar, y del soldado humano que lo escuchó. Y así, la historia de cómo un llanto cósmico y un simple dedo humano cambiaron el destino de dos civilizaciones, se selló en los anales del tiempo,
un testimonio del poder de la conexión. Esta historia es un recordatorio de que incluso en la vasta e incomprensible extensión del espacio, lo que nos une es a menudo mucho más poderoso que lo que nos separa. En el momento en que la mano del sargento Hax tocó la cuna, algo sucedió. El llanto de Qatar, aunque no cesó por completo, experimentó una sutil alteración. Era un cambio casi imperceptible para la mayoría, pero la doctora Sira, con su profunda conexión maternal, lo notó al instante. Había una leve modulación en el tono, una fracción de segundo de pausa en su ritmo incesante. Hax, observando al bebé, decidió probar algo más. Con un movimiento instintivo, que recordaba a un gesto paternal de una especie olvidada, introdujo su dedo índice en la cuna, esperando una reacción. El pequeño Qatar, que hasta entonces había ignorado todo intento de contacto, se aferró al dedo de Hax con su pequeña mano. Y entonces, el milagro. El llanto comenzó a disminuir. No de golpe, sino gradualmente, como una tormenta que se aleja lentamente. Sira miró, atónita. Los monitores Qatar, que medían los niveles de estrés del bebé, mostraron una ligera, pero significativa, mejora. Hax no hizo nada más que mantener su dedo allí, una presencia constante. El bebé Qatar se había aferrado a la única constante que lo había calmado. Este simple acto de contacto, este inexplicable vínculo, era el primer indicio de que la solución al misterio del llanto no se encontraba en la ciencia avanzada, sino en algo mucho más fundamental y primitivo. Era el poder del tacto, de la presencia, que trascendía las barreras biológicas y culturales. La conexión establecida en ese instante fue una revelación silenciosa y poderosa que desafiaría todo lo que se creía sobre las interacciones intergalácticas. Victorias eran celebradas en silencio, los fracasos, lamentados en la soledad de cada laboratorio. La vida en Silos era una existencia de alta presión, donde el destino de 2 galaxias dependía de cada descubrimiento, de cada experimento, de cada paso hacia lo desconocido. La sombra silenciosa no solo amenazaba la vida, sino que también corrompía la moral, forzando a estas 2 grandes potencias a una coexistencia que ninguna de las dos había buscado realmente. En medio de esta atmósfera cargada de urgencia y desconfianza, ocurrió un evento insólito. Una científica Qatar, la doctora Sira, contra toda expectativa y pronóstico de la plaga, concibió y dio a luz a un Qatar joven. Este nacimiento fue un milagro, un destello de esperanza en la oscuridad de la esterilidad galáctica. Sin embargo, el alivio pronto se convirtió en desesperación. El pequeño Qatar, a quien llamaron Qatar, no paraba de llorar. Su llanto era agudo, constante, una melodía desgarradora que resonaba por toda la estación. No era el llanto normal de un infante. Este sonido era diferente, una vibración que parecía penetrar hasta el hueso, causando inquietud y malestar a todos, tanto humanos como Qatar. Los médicos Qatar, con su avanzada medicina, no lograban calmarlo. Los científicos humanos ofrecieron sus propios diagnósticos, pero ninguna solución funcionó. Se probaron nanobots calmantes, sonidos de cuna Qatar, incluso métodos de estimulación sensorial, pero el llanto persistía, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la complejidad de las diferencias intergalácticas. El llanto del bebé Qatar se convirtió en el telón de fondo constante de la estación Silos, una sinfonía de angustia que amenazaba con socavar la ya frágil moral de la tripulación. Cada nota de su lamento parecía amplificar la presión, haciendo que el ambiente de trabajo fuera casi insoportable, una tortura sonora que nadie podía detener. El incidente en la enfermería se convirtió rápidamente en un tema de estudio intenso. Los científicos Qatar y humanos, ahora con un nuevo enfoque, comenzaron a investigar qué era lo que hacía al sargento Hax diferente. Se realizaron pruebas exhaustivas, comparando las vibraciones de su piel, su calor corporal, incluso los patrones de sus huellas dactilares, con los de otros miembros de la tripulación. Descubrieron que la piel humana, especialmente la de Hax, emitía una frecuencia de microvibración única, una especie de resonancia subatómica que era inaudible para la mayoría, pero que parecía tener un efecto calmante directo en la fisiología Qatar. La piel Qatar, altamente sensible a las vibraciones energéticas, reaccionaba a esta frecuencia de una manera que las suyas propias no podían replicar.
Era como si el tacto humano proporcionara un tipo de anclaje o sintonización que el bebé cátar necesitaba desesperadamente. Los cátar se dieron cuenta de que su propia piel, aunque avanzada, carecía de esta particularidad de resonancia. El llanto de cátar no era dolor, sino una llamada, una necesidad instintiva de una vibración que su propio entorno no podía proporcionar. Había un vacío sensorial que solo el contacto humano podía llenar. Era una epifanía biológica que cambiaría la forma en que ambas especies se percibían a sí mismas y entre sí. El descubrimiento fue asombroso, una pieza faltante en el rompecabezas de la coexistencia, revelando que a veces, las soluciones más complejas yacen en las interacciones más sencillas y elementales.